La nueva era de la educación superior. Introducción al tema. El 1 de mayo, el Ministerio de Finanzas de Ecuador informó que se realizaría una disminución cercana a los $98 millones a las universidades públicas del Ecuador, como consecuencia de la disminución en la recaudación tributaria. Posteriormente, la Corte Constitucional resolvió suspender dichas medidas y solicitó al Ministerio de Finanzas abstenerse de realizar modificaciones presupuestarias para las instituciones de educación superior. Hoy, en el 2021, tenemos un gobierno del encuentro y que se supone que sus ejes principales del cambio son la salud y la educación. Bajo este contexto, viene la pandemia y la educación pública se agrava, y con la expansión desmedida de las formas institucionales universitarias, en donde se destaca el tránsito de la educación superior de élite a la educación terciaria masiva, no solamente como privilegio o derecho social común, sino como una cuestión casi obligatoria que propicia la ampliación de la oferta educativa aprobadas sin el rigor de la calidad, la innovación y aún con escasa infraestructura. Miremos parte de los temas que se irán desarrollando en Latinoamérica como aporte de la UNESCO, con el criterio o enfoque de nuestro analista, el Dr. Manuel Pozo Zumárraga. Los expertos en materia educativa afirman que existe en la región y en Ecuador un sistema de racionalidad económica y del capitalismo académico que pone en riesgo la propia concepción de la ciencia y el conocimiento, agravadas con los efectos nocivos de la pandemia. ¿Cuál es su percepción, doctor Pozo? Es un criterio extremista, pero algo hay de verdad. Y por esas mismas circunstancias, la idea de la UNESCO y MIAS es recoger las estrategias que ya se están dando en Europa sobre la diferente problemática de la educación superior digital y presencial, para adaptarla o plasmarla en reformas en el Ecuador. Es decir, lo que viene a continuación es un análisis crítico de la educación en la región donde prevalecen las comunidades de mercado y el debate permita a las instituciones de educación superior retomar la visión necesaria para no sucumbir ante las fuerzas del mercado, es decir, para reconfigurar la idea de institución impulsora de la justicia y cohesión social a través del conocimiento acorde a la nueva era digital presencial. ¿Quiénes o qué países están dando los primeros pasos para introducirse con éxito en la nueva era de la educación superior? En varios países de Europa a fines del 2020 se empezó a desarrollar una especie de evaluación en la educación superior, subsidiada o pública y la privada, para trasladarlos a Latinoamérica con varias expectativas dirigidas a impulsar una educación de calidad acorde a la nueva era digital y presencial, una vez que podamos retomar la normalidad económica y una meridiana gobernabilidad y superemos los efectos de la pandemia y de nuestro modelo económico que hay que cambiar vía consulta popular o referéndum, con el consiguiente incremento del presupuesto en salud y en educación. ¿Cuál ha sido la respuesta a integrarse en el debate a la nueva era de la educación superior? Un buen porcentaje de universidades privadas han respondido en forma oportuna ante la contingencia, realizando cambios disruptivos en el área digital y tecnológica para garantizar la continuidad académica, y en un bajísimo porcentaje las universidades públicas, que esperan superarlos una vez que pase la pandemia, pero en la realidad siguen pasivos. Al enfrentar este desafío se han puesto de manifiesto algunas de las fortalezas de las propias universidades e instituciones educativas del nivel superior, como la capacidad de adaptación, la flexibilidad, la creatividad, etc. Por efectos de la pandemia o la emergencia sanitaria, también han surgido más problemas de conectividad en grupos vulnerables, la currícula inflexible, por ejemplo, la escasez de maestros habilitados para gestionar el cambio digital y la baja disponibilidad de recursos económicos, en especial en las universidades subsidiadas del sector público. Y la reflexión colectiva, aunque sea
en el discurso fue que antes de proponer una reforma se debe masificar la idea del nuevo paradigma de la educación superior, impulsando una educación de calidad acorde a la era digital y que pueda responder a las nuevas dinámicas educativas y científicas de esta nueva normalidad. ¿Cuál será el impacto inmediato y a mediano plazo? ¿Cuáles son las principales estrategias para enfrentar a la educación tradicional y a los efectos de la pandemia? Primero, enfocarse en lo esencial. La pandemia nos hace notar que al no cambiar el paradigma de la educación superior elitista, separada, y la confrontación con la educación superior privada es un error. Y claro, el cambio tendrá sus costos, en especial el costo del equipamiento tecnológico y el costo de la capacitación al factor humano. La pandemia en el mundo entero nos está presentando la oportunidad de darnos cuenta de que la dosificación de los contenidos debe ser distinta y los cursos deben irse a lo esencial. Por ejemplo, estar 1 hora y media frente a las cámaras es agotador para el estudiante y profesor, además de causar un gran estrés. 2. Fortalecer competencias de cada universidad. La pandemia nos ha hecho ver sombras y luces. Las luces nos han hecho cultivar el terreno en la enseñanza-aprendizaje y la reflexión es que la pandemia desmanteló la esencia de lo que es aprendizaje. Debemos enfocarnos en desarrollar competencias que son las que van a prevalecer en los próximos años. La reflexión es preguntarnos qué significa aprender, qué significa evaluar, qué significa la calidad, qué significa acreditar una educación de calidad y sobre todo eso, trabajar en reformas paramétricas y estructurales. 3. Comunicarse con los alumnos. Al inicio de la pandemia hubo una confusión con los alumnos. Los problemas de la escasa conectividad en el sector rural eran y son evidentes. En el sector urbano algo se pudo posicionar de las clases en línea. En algunos países, no así en Ecuador, se abrieron un programa para conocer los problemas de alumnos y maestros ante las clases en línea y pudieron resolver la problemática que se había originado con un aprendizaje mixto, mitad en línea y mitad presencial. Conforme los países vayan superando los problemas de la pandemia y se exija más medidas de bioseguridad, se intensifique la vacunación masiva, es decir, la interacción universidad-estudiantes es vital, debiendo identificarse qué tipo de interacciones deben tener las instituciones con el alumno y cuándo, identificar qué tiempo de tecnología debemos utilizar, cuáles sincrónicas y cuáles asincrónicas. Eso fue y es fundamental. La esperanza es volver a clases en modalidad mixta. Por el costo económico deben diferenciarse muchas universidades que por algún tiempo estarán subsidiadas a riesgos de desaparecer y me refiero a las universidades públicas. Dentro de este contexto de integración a la nueva era de la educación superior digital y presencial, ¿cuál es el principal desafío para Ecuador? Lo anterior como estrategias del Ministerio de Educación se puede efectuar sin reformas, pero el gran desafío es afrontar con éxito la desigualdad educativa. Me explico. El 2021 y 2022 están representando años de retos y oportunidades de realizar nuevas estrategias. No estamos preparados para la educación en línea. El COVID nos cambió la vida y sus soluciones son aún experimentos audaces e inesperados que solo nos dan un alivio temporal con las vacunas masivas. El desafío es que la desigualdad en el ámbito de lo público y lo privado o en la educación de calidad no se amplíe y aumente la marginación y los estudiantes más desfavorecidos se vean imposibilitados de proseguir sus estudios debido a la falta de computadoras y el acceso a Internet, en especial en las áreas rurales.
Conclusión y recomendación. Que estas ideas se tomen en cuenta como insumos para la agenda educativa que definirá el presidente Guillermo Lasso para su periodo de gobierno 2021-2025. Esperemos que se superen los problemas de las reformas a la LOEI, que la Corte Constitucional defina la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las reformas a la LOEI, que el gobierno atiende el incremento del presupuesto para salud y educación, que le veo muy difícil sin reformas constitucionales, porque no están previstas en la agenda para la implementación de una consulta popular o referéndum para este año. Que las nuevas autoridades del Ministerio de Educación y Cultura adapten similares estrategias a las difundidas en este video para introducirnos en la nueva era de la educación superior intercultural, como manda la Constitución, la Ley de Educación Superior a reforma, y en especial que las universidades públicas y privadas arrimen el hombro, prestando su contingente académico para seguir construyendo políticas de Estado que transformen al sistema educativo. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga, gracias.